Bienvenidos a tu lugar del fanfics. Reencarno en el mundo de God of War. Capítulo 1. Esparta, cuna de guerreros. Sin miedo ni dolor, solo una muerte gloriosa en el campo de batalla. Así es el orden, tan antiguo como los dioses mismos. El arte de la guerra es la esencia misma de la vida de todo espartano. Grecia siempre fue conocida por su cultura y diversidad. Atenas veneraba la ciencia y la filosofía, y veía el mundo a través de la razón. Corinto se enorgullecía del comercio y sus conexiones con otros estados. Delos era el corazón religioso de la Hélade, y su fe y espíritu les granjearon la bendición de los dioses. Cada ciudad era diferente de su vecina, definida por sus propios ideales y camino. Pero Esparta se distinguía de todos ellos. Despreciaban el lujo y solo conocían un propósito en la batalla: derramar la sangre de sus enemigos, regresar victoriosos soportados con un escudo. Desde la infancia, los niños espartanos se forjaban a través de pruebas brutales. Sus vidas, llenas de dolor y privaciones, los moldeaban como insensibles máquinas de guerra. Se llama Damocles. Que crezca y se convierta en un guerrero fuerte y un hombre honorable, declaró Gerón, uno de los ancianos de la ciudad, mirando al infante. Anciano Timarch, ¿es esto prudente?, preguntó otro anciano, observando con duda al frágil niño. Tiene un defecto evidente, veo fuerza en sus ojos. Se convertirá en un verdadero espartano, respondió Timarch con firmeza. Confiaré en tu palabra, respondió el otro anciano, aunque la duda persistía en su voz. No me decepciones, pequeño Damocles, dijo Timarch, entregándole el niño a su padre. Gracias, anciano, respondió el hombre con una reverencia, sosteniendo al bebé cerca mientras se marchaba. La infancia de un niño espartano nunca fue fácil. Desde su nacimiento, no recibieron ternura ni cariño. En sus primeros días, los bebés eran bañados en vino para poner a prueba su resiliencia. Los dejaban sobre fríos suelos de piedra sin mantas. Si un niño llorara, no recibía consuelo, pues el consuelo engendraba debilidad. Damocles apenas sobrevivió a estas pruebas. Su salud era frágil, su crecimiento se atrofiaba, su cuerpo estaba delgado y débil. El duro ritmo de la vida espartana no le dio tiempo para recuperarse. Sin embargo, en sus ojos ardía una chispa tenaz. Con cada día que pasaba, brillaba más. Empezó a notar que el mundo se sentía extraño, como si lo hubiera visto antes. Ante todo este valor brutal, la adoración de la guerra y el sacrificio, algo en lo profundo de su mente se agitó en respuesta. Su mirada se detuvo por largo tiempo en los guerreros espartanos con sus armaduras, y una sola frase resonó interminablemente en sus pensamientos: 300 espartanos. Punto de vista. Damocles. Cuando tomé conciencia de mí mismo por primera vez, no podía entender dónde estaba. Mis recuerdos eran borrosos, pero fragmentos de historias y nombres comenzaron a aflorar en mi mente. Estaba en Grecia. En Esparta. Un lugar donde era difícil imaginar algo peor. Para los niños, la vida no era un juego, era supervivencia. La mitad de los recién nacidos no llegaban a la edad adulta. Si tenía suerte, sobreviviría. ¿Pero qué podía siquiera esperar? Solo una cosa me dio esperanza: lo que apareció ante mis ojos. Estadísticas: nombre: Damocles. Edad: 3 años, 6 meses, 27 días, fuerza, poder físico. 2 agilidad, velocidad, reflejos, evasión. 2 resistencia, resistencia a las enfermedades, fatiga, vitalidad. 2 intelecto, comprensión, aprendizaje, idiomas. 2 carisma, liderazgo, inspiración, persuasión. 2 prendas. Hijo de Esparta. 1 en las estadísticas iniciales. Talento: resistencia a enfermedades, pasiva. Cuando el cuerpo es atacado por un virus o una enfermedad, aumenta temporalmente la resistencia en 2. Desventajas: cuerpo débil. Naciste en una época desafortunada. Tu cuerpo permaneció subdesarrollado. Todas las ganancias de estadísticas se reducen en un 60%. Duración: 4 años, 6 meses y 3 días. Apareció ante mí como por sí solo, siempre que lo deseaba. La única razón por la que creí tener una oportunidad. La desventaja fue decepcionante y una carga pesada. Vi a los otros niños. Eran más altos y fuertes que yo. Yo permanecí escuálido, piel y huesos, como diría la gente si me viera. Si no recuerdo mal la historia, alrededor de los 7 u 8 años, los niños espartanos eran enviados a campos de entrenamiento. Allí, entre otros niños, tenían que sobrevivir a cielo abierto, dormir sobre piedra fría y luchar por cada migaja de comida. A nadie le importaban sus heridas, su hambre ni sus conflictos.
Lo único que los ancianos se aseguraban era que los niños no se mataran entre sí y castigaban cualquier mala conducta. Los primeros en morir siempre eran los débiles en cuerpo y espíritu. Necesitaba fortalecer mi cuerpo. Pero estaba limitado. Demasiado débil. Incluso unos pocos pasos me dejaban sin fuerzas, y tuve que sentarme, jadeando, esperando a que mi cuerpo se recuperara. Ser niño ya era bastante desagradable. Pero ser un niño débil en Esparta, eso era aún peor. Todo lo que pude hacer fue soportar y seguir adelante. Mi padre era espartano. Volvía a casa solo una vez al mes, cuando su interminable servicio, que solo terminaba con la muerte, se lo permitía. Cada espartano tenía sus propias tierras, y los ilotas eran prácticamente esclavos que trabajaban los campos, recolectaban alimentos y mantenían el hogar. La esposa lo administraba todo en su ausencia. Aunque, en realidad, era más bien como alquilar la tierra, ya que, por ley, todas las tierras espartanas pertenecían al Estado. Una vez, en otra vida, leí sobre esto y me sorprendió. A los guerreros espartanos no se les permitía comerciar, hacer negocios ni participar en nada ajeno a la guerra. Todo eso recaía sobre los ciudadanos libres, llamados perioikoi. No tenía sentido, pero esas eran las leyes de Esparta, y aquellos que se atrevían a romperlas se enfrentaban a la muerte. Si no me equivoco, Esparta no cayó por un colapso económico ni una derrota militar, sino porque simplemente se desvaneció. Su propio pueblo subyugado prácticamente lo poseía todo, mientras que los espartanos se quedaron sin nada. Y los guerreros eran solo miles. Al final, sin otra opción, Esparta cambió. Toda la historia condujo a ese resultado. Un estado belicoso muere por una guerra interminable. Porque si luchas sin cesar, tarde o temprano, no quedará nadie. Si lo dijera en voz alta, me azotarían por insolente. Lo único que podía hacer ahora era intentar volverme más fuerte y lo más rápido posible, para evitar morir en el campo de entrenamiento. Capítulo 2. El tiempo pasó demasiado rápido, o quizás solo me lo pareció a mí. Aunque pasé la mayor parte durmiendo, el entrenamiento era inevitable. Casi siempre entrenaba con un ilot, alguien que era más bien un guardia dentro de la finca. Era mucho más débil que los hombres de Esparta, pero aún así, sus resultados estaban fuera de mi alcance. Mi padre aparecía rara vez, pero sus entrenamientos eran los más duros. Esos días, era menos entrenamiento y más paliza. El ilot, incluso al golpearme, intentaba dejar las menores marcas posibles. Mi padre, sin embargo, no mostraba tanta compasión. Según él, el dolor traía sabiduría más rápido. Ciertamente recordaba el dolor que dominaba a la perfección. Lo sentía más como un extraño, y lo veía como tal. Con los años, empecé a notar cosas extrañas. Sí, todos adoraban a los dioses y creían en ellos, pero las historias de Artemisa o Ares luchando junto a mortales no se me borraban de la mente. Al principio, pensé que la gente simplemente creía en esos cuentos, pero su pasión al relatar las batallas era desbordante. Escuché pacientemente a los ancianos relatar mitos transmitidos de generación en generación. Incluso teníamos clases obligatorias donde nos enseñaban historias de la gloria de Esparta, leyendas sobre su fundación, sus leyes y su forma de vida. Ah, sí, hablando de dioses. Durante uno de los festivales, el día de la caza en honor a Artemisa, oí a la gente susurrar. Decían que la diosa en persona visitó al rey de Esparta durante el festín. No parecía una historia cualquiera. Fue la primera vez que me pregunté, ¿y si no hubiera viajado al pasado? ¿Y si hubiera acabado en un mundo completamente diferente donde los dioses fueran reales? La idea me inquietó. Una cosa es vivir en un mundo de guerras interminables, donde cualquier enfermedad podría acabar contigo porque la medicina es primitiva. Pero otra muy distinta es comprender que los dioses caminan entre los mortales y que sus caprichos deciden el destino de los hombres. Incluso la mera idea podía volver loco a alguien. Hacían cosas tan atroces que costaba creerlo. A los dioses les encantaba urdir intrigas y aniquilar a miles de personas en sus constantes conflictos. Para ellos, no éramos más que una raza inferior, algo de lo que arrebatarles sus dones. Hasta que no vea un dios con mis propios ojos no creeré que existe. Volviendo a mis pensamientos, miré mis estadísticas. Me preparé lo mejor que pude antes de ir al campamento de entrenamiento. De todas formas, no podía hacer nada más. Estadísticas: nombre, Damocles edad, 6 años, fuerza, poder físico, 4 agilidad, velocidad, reacción, evasión, 3 resistencia, resistencia a la enfermedad, fatiga, vitalidad, 3 intelecto, comprensión, aprendizaje, idiomas.
3 carisma, liderazgo, inspiración, elocuencia. 3 prendas. Hijo de Esparta. 1 a las estadísticas base. Evasión, 2%. Tienes una pequeña probabilidad de evitar un golpe fatal. Tu cuerpo ha sufrido muchas heridas que podrían haber sido mortales. Se ha adaptado para reaccionar ante el peligro. Resiliencia. Si la fuerza de un enemigo supera la tuya, bloquear sus ataques se vuelve más fácil. Has recibido muchos golpes y tu cuerpo ha empezado a adaptarse a ellos. Talento. Inmunidad a enfermedades, pasiva. Cuando te infectas con un virus o una enfermedad, aumenta temporalmente la resistencia en 2. Competencia en combate, nivel 1, pasiva. Aumenta la agilidad y la resistencia un 5% durante la batalla. Potencia los ataques, ayuda a detectar los puntos débiles del enemigo, a defenderse y a contraatacar. Manejo de la espada, nivel 2. Estás apenas al comienzo de tu camino como guerrero, pero puedes manejar la espada decentemente. Desventajas. Cuerpo débil. Naciste en un momento desafortunado. Tu cuerpo permanece subdesarrollado. El crecimiento de todas tus estadísticas se reduce un 60%. Duración. 1 día. Las estadísticas no habían mejorado tanto como esperaba, pero al menos era algo. Al menos algo de beneficio de todas las palizas de mi padre. Según mis observaciones, la fuerza promedio de mis compañeros rondaba los 5, y su agilidad, los 4. Había luchado contra ellos un par de veces y notaba la diferencia. La diferencia de atributos era evidente. Y me parecía que la gente de este mundo era mucho más fuerte que un humano común. Una vez vi a un espartano levantar una piedra por encima de su cabeza que, a juzgar por su tamaño, debía de pesar unos 200 kilogramos. Otra forma de entretenimiento en Esparta eran los juegos. Así los llamaba yo, pero tenían su propio nombre. Para ir al grano, en la competición de fuerza, uno tenía que levantar una piedra por encima de la cabeza y lanzarla lo más lejos posible. Uno de los espartanos levantó fácilmente una roca y la lanzó varios metros hacia adelante. Casi se me salen los ojos de las órbitas al verla. Sin embargo, ni siquiera lo consideraron una hazaña. Estaba seguro de que no era una farsa para los espectadores. Mentir se consideraba un acto imperdonable entre los espartanos, castigado con la muerte. Esperando que no todo estuviera perdido, cerré los ojos. El sueño, aunque breve, fue sorprendentemente placentero. Hacía mucho tiempo que no dormía en un lugar tan cómodo. Incluso unas simples tablas de madera me parecían un lujo comparadas con la tierra y las piedras que me esperaban en el campo de entrenamiento. El debut cuerpo débil ha finalizado. Una pequeña ola de calor se extendió por mis brazos y sentí ligereza en todo mi cuerpo. Por fin, podía fortalecerme. Levántate, Damocles. Ha llegado tu hora. Es hora de convertirte en un hombre de verdad, dijo la voz severa de mi madre. Rara vez la oía hablar. Solo me visitaba ocasionalmente. El resto del tiempo, mi cuidado recaía en los ilotas. Después de mí, dio a luz a otro hijo, y pude ver que todas sus esperanzas estaban depositadas en él. Entendía el culto a la fuerza, pero no lo aceptaba. Sí, madre, respondí, poniéndome de pie. Me puse una capa sencilla, como dictaba la ley para los niños espartanos. Nada más que una tela ligera. Nuestros cuerpos tenían que endurecerse solos, acostumbrándose a cualquier condición. Ni siquiera se permitía la ropa interior, pero no tenía otra opción. Cualquier violación era castigada. Pronto vendrán los lochagos y te llevarán al campamento, dijo mi madre. Asentí y salí de casa sin decir palabra. Me senté cerca, observando la calle. Mi mentalidad fue cambiando poco a poco. Con el tiempo, empecé a aceptar este mundo tal como era, cada vez menos sorprendido por su crueldad y orden. La psique de un niño se adapta con el tiempo. Perdido en mis pensamientos, apenas noté cuando un hombre de unos 40 años se acercó a la casa. Tenía una mirada depredadora, como si sus pupilas reflejaran la sangre y los rostros de aquellos a quienes había matado con su lanza. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y músculos, tallados como si fueran de piedra. Un físico esculpido, característico de guerreros experimentados, pero sin la corpulencia artificial de los culturistas. La única armadura que llevaba era un casco y una falda espartana corta, que dejaba su torso al descubierto. En una mano sostenía una lanza, en la otra, un escudo. Un espartano sin lanza y escudo no es un verdadero espartano. Incluso dormimos con ellos en la mano. Muchacho, soy Creonte, tu lochagos. Sígueme, dijo, girándose y caminando hacia adelante.